Jesús, bienvenidos a clase. Hoy vamos a trabajar la ley combinada de los gases. La fórmula general es esta que tenemos aquí, que es P1 por V1 partido de T1 es igual a P2 por V2 partido de T2. ¿Qué es cada cosa? Pues la P es la presión que se mide en atmósferas, la V o las Vs sería el volumen que se mide en litros y la T o las T sería la temperatura que se mide en Kelvin. De aquí salen las tres leyes que tenemos debajo, que serían la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. ¿Vale? Vamos a ir por orden. Lo primero que tenemos que saber que es P1, P2, ¿eso qué son? Pues esos, digamos que corresponden a la presión, volumen y temperatura del primer estado o del primer momento, y el P2, V2 y T2 corresponden a presión, volumen y temperatura del estado final, ¿vale? Entonces, ahí, si modificamos dos de ellas y una la mantenemos constante, las otras dos tienen que dar lo mismo, es decir, que eso supone que sería constante, ¿vale? Es decir, el producto, si vamos a ver el ejemplo, o vamos a ver las leyes. La primera sería que la ley de Boyle-Mariotte nos dice que la temperatura es constante, es decir, que la temperatura, tanto la temperatura 1 como la temperatura 2, es decir, la temperatura inicial como la temperatura final de lo que estemos trabajando, son iguales, es decir, que serían constantes. Entonces, ¿cómo sacamos la fórmula del Boyle-Mariotte? Pues muy fácil. Si la temperatura es constante, la temperatura se puede ir de aquí. Entonces nos quedaría P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Lo veis, no? Muy fácil. Esa sería la primera ley, que sería la ley de Boyle-Mariotte. Vamos con la segunda. Aquí lo difícil no es sacar la fórmula, lo difícil es el nombre y saber qué es lo que está constante, ¿vale? Por eso tenéis que tener algún truquillo para sacarlo. Con saber la ecuación general y saber que la ley de Boyle-Mariotte es la temperatura constante, de Charles, presión constante, y la de Gay-Lussac, volumen constante, quitáis eso de la ecuación, es decir, lo que está constante, y ya sacáis la formulita correspondiente. Bueno, vamos con la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que la presión es constante, es decir, que P1 y P2 son iguales. Es decir, si transcurre a la misma presión, las presiones se nos van y nos quedaría volumen 1, ¿veis? Temperatura, partido de temperatura 1 igual a volumen 2 partido de temperatura 2. ¿Lo veis, no? Entonces, la ley de Charles transcurre a presión constante. Vamos ahora con la última ley, o con la tercera, que sería la ley de Gay-Lussac, donde el volumen es constante. Si el volumen es constante, quiere decir que de la ecuación general el volumen no varía. Los volúmenes, tanto inicial como final, en el proceso, son iguales. Por lo tanto, si quitamos las V's, nos quedaría presión 1 partido de temperatura 1 igual a presión 2 partido de temperatura 2. ¿Lo veis, no? Es muy fácil. Simplemente sabiéndonos la ecuación general y cuando nos dan temperatura constante, ¿qué ley es? Boyle-Mariotte. Charles sería presión constante y Gay-Lussac sería volumen constante. Una vez que sabemos eso, pues simplemente quitamos de la ecuación general lo que es constante y nos quedaría la fórmula que tenemos que usar. Vamos ahora con los ejercicios. Hoy vamos a ver ejercicios de ley de gases combinada. Vamos a recordar o vamos a refrescar las tres leyes que tenemos a partir de la ley de gases combinada, que era P1 por V1 partido de T1 es igual a presión 2 por volumen 2 partido de temperatura 2. Tenemos tres leyes. La primera sería la de Boyle-Mariotte, cuando la temperatura es constante. ¿Cómo se saca esa? Pues
si la temperatura no cambia, es decir, que la temperatura la podríamos quitar de la ley de gases combinada. Y nos quedaría presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. La segunda sería la ley de Charles y se da cuando la presión es constante. Cuando la presión es constante, si quitamos las presiones de la ley de los gases combinada, nos quedaría volumen 1 partido de temperatura 1 igual a volumen 2 partido de temperatura 2. Y la tercera sería la ley de Gay-Lussac, que se da cuando el volumen es constante. Es decir, volumen 1 es igual al volumen 2, por lo tanto la quitaríamos. Al quitarla de la ley de los gases combinadas, nos quedaría presión 1 partido de temperatura 1 es igual a presión 2 partido de temperatura 2. Vamos con el ejercicio. El ejercicio nos dice, si 20 litros de aire se colocan dentro de un recipiente a una presión de 1 atmósfera y se presiona el gas hasta alcanzar 2 atmósferas, ¿cuál será el volumen final de la masa del aire si la temperatura se mantiene constante? El ejercicio nos dice, si 20 litros de aire se colocan dentro de un recipiente a una presión de 1 atmósfera y se presiona el gas hasta alcanzar 2 atmósferas, ¿cuál será el volumen final de la masa de aire si la temperatura se mantiene constante? Vale, lo primero que vemos es que la temperatura se mantiene constante. Al mantenerse la temperatura constante, usaríamos la ley de Boyle-Mariotte, que nos dice que la presión sub 1 por volumen sub 1 es igual a presión sub 2 por volumen sub 2. O lo mismo, presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Entonces ya sabemos qué fórmula o qué ley vamos a usar. Ahora tenemos que tomar los datos. Tomamos los datos, nos dicen 20 litros de aire, volumen inicial o volumen sub 1, 20 litros. Se colocan a una presión de 1 atmósfera. Presión 1, 1 atmósfera. Luego nos dicen hasta alcanzar 2 atmósferas. 2 atmósferas sería presión sub 2. Y nos dicen, y nos están preguntando, lógicamente, cuál será el volumen final. Es decir, V sub 2, interrogante. Una vez que ya tenemos los datos, sabemos que la temperatura es constante porque nos lo dice claramente el enunciado. Enunciamos la ley de Boyle-Mariotte. La ponemos P sub 1 por volumen sub 1 es igual a P sub 2 por volumen sub 2. Sustituimos la presión, 1 atmósfera, volumen sub 1, 20 litros, igual a presión sub 2, que sería presión final, que serían 2 atmósferas, y volumen final es el que no conocemos. Como tenemos que calcular volumen final o volumen sub 2, la presión o el 2 que tenemos aquí multiplicando a la incógnita lo pasamos dividiendo. Por lo que nos quedaría volumen sub 2 es igual a 1 por 20 entre 2. Sería 20 entre 2, nos sale 10. Como estamos calculando volumen, el volumen se mide en litros. ¿Vale? Pues hasta aquí este ejercicio. Vamos con el siguiente. Vamos con el segundo ejercicio. Nos dicen, si cierta masa de un gas a presión constante llena un recipiente de 20 litros, ya nos están diciendo a presión constante, llena un recipiente de 20 litros de capacidad a la temperatura de 124 grados centígrados. ¿Qué temperatura alcanzará la misma cantidad de gas a presión constante? O nos vuelven a repetir que la presión es constante. Si el volumen aumenta a 30 litros, bueno, lo primero que tenemos que saber, ¿qué ley tenemos que usar de las tres que tenemos allí? Pues sería la de presión constante, que esa es la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que a presión de constante, volumen sub 1 partido de temperatura sub 1 es igual a volumen sub 2 partido de temperatura sub 2. Vale, ya sabemos la fórmula que tenemos que usar y ahora vamos a tomar los datos. Si empezamos a leer cierta cantidad de un gas, presión constante ya lo sabemos, volumen 1, un recipiente de 20 litros, volumen 1, 20 litros de capacidad, a la temperatura de 124 grados centígrados, es decir, temperatura inicial, o T sub 1, 124 grados centígrados. Seguimos leyendo. ¿Qué temperatura alcanzará? Temperatura final será la que queremos conocer, la interrogante.
a presión constante, nos volvemos a repetir, si el volumen aumenta a 30 litros, es decir, volumen final o volumen sub 2, 30 litros. Ya tenemos todos los datos y presión constante, como ya habíamos dicho antes, si nos lo dejan claro, nos lo dicen 2 veces en el enunciado. En este caso ya tenemos volumen 1, volumen sub 2, temperatura. Aquí el problema es que estas unidades están bien puestas, serían litros, pero la temperatura hay que ponerla en Kelvin. Para poner una temperatura de grados centígrados a Kelvin hay que sumarle 273. Si le sumamos 273 nos sale 397 Kelvin. ¿Ok? Una vez que ya tenemos todos los datos en el sistema internacional, es decir, las unidades correctas, nos vamos a la formulita. Ley de Charles, volumen 1 partido de temperatura 1 es igual a volumen 2 partido de temperatura 2. Sustituimos volumen 1, 20, temperatura 1, usamos la de Kelvin, 397, volumen 2, 30 litros y temperatura sub 2, la que queremos calcular. ¿Cómo se resuelve esto? Aquí, como si fuera una regla de 3. La temperatura sub 2 es igual a este por este, es decir, 397 por 30 entre lo que multiplica a la T sub 2, la temperatura. Sería entre 20. Si hacéis esa cuenta, nos sale 595,5 Kelvin. ¿Veis? Estos ejercicios son muy fáciles. Simplemente tenemos que sabernos las formulitas, las leyes, mejor dicho, tenemos que sabernos las leyes, luego leerlo bastante bien, entender qué tipo de ley o qué ley tenemos que usar y luego calcular o sustituir. Es decir, coger toda la información, todos los datos y luego ya sustituir en la fórmula pertinente. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a ver este ejercicio de ley de gases combinada. Nos dice, si cierta masa de un gas contenido en un recipiente rígido, lo marcamos porque el recipiente rígido nos va a decir qué ley tenemos que usar, ¿vale? A temperatura de 100 grados centígrados posee una presión de 2 atmósferas. ¿Qué presión alcanzará la misma cantidad de gas si la temperatura aumenta a 473 Kelvin? Bueno, lo primero que tenemos que saber qué ley de las 3 que hay ahí, que tenemos ahí, tenemos que usar. Pues ahí la clave, lo he marcado yo en rojo, recipiente rígido. ¿Qué es un recipiente rígido? Pues aquel que lógicamente es rígido, es aquel que ni se expande ni se contrae. Es decir, que cualquier gas contenido en ese recipiente, en un recipiente rígido, no cambia el volumen. Es decir, su volumen permanece constante. Ni se expande ni se contrae. Por lo tanto, el volumen de un gas en un recipiente rígido se mantiene constante. Por lo tanto, la ley que tenemos que usar sería la ley de Gay-Lussac, de volumen constante, que es presión 1 partido de temperatura 1 va a ser igual a presión 2 partido de temperatura 2. Vamos a tomar los datos. Al tomar los datos, nos dicen temperatura de 100 grados centígrados, temperatura inicial 100 grados centígrados, posee una presión de 2 atmósferas. Presión inicial o presión sub 1, 2 atmósferas. ¿Qué presión alcanzará la misma cantidad de gas? Presión sub 2 o presión final, interrogante. Si la temperatura aumenta a 473 Kelvin, temperatura 2, temperatura final 473 Kelvin. Como ya sabemos que el volumen es constante, porque vamos a usar la ley de Gay-Lussac, enunciamos la ley de Gay-Lussac, ponemos la formulita, presión sub 1 partido temperatura sub 1 es igual a presión sub 2 partido temperatura sub 2. Sustituimos los valores, pero antes de sustituir los valores, que me lo saltaba, vamos a mirar si todas las unidades están correctas, es decir, están en el sistema internacional, que serían presión en atmósfera, temperatura en Kelvin y volumen en litros. En este caso, como no estamos usando volumen, que el volumen es constante, solamente tenemos que mirar temperatura
y presión. La temperatura aquí nos la dan en grados centígrados. Si le sumamos 273 grados, o mejor dicho, si le sumamos 273 a 100, nos dan 373 Kelvin. Ya tenemos la temperatura inicial, o temperatura sub 1, en Kelvin, la presión está en atmósfera y la otra temperatura ya nos la daban en Kelvin. Pues ya podemos sustituir en la formulita. Presión inicial, 2 atmósferas, temperatura inicial, 373 Kelvin, es igual a presión sub 2, que no la sabemos, la dejamos como P sub 2, partido de temperatura final o temperatura sub 2, que son 473 Kelvin. Una vez que tenemos eso, ¿cómo se resuelve? Pues igual que cuando se realiza la de proporcionalidad o una regla de 3, el que multiplica a la incógnita va dividiendo. En este caso sería este por este, 2 por 473, entre 373, que es la que multiplica a, en este caso, P sub 2. Si hacemos la cuenta, 2 por 473 entre 373, nos da 2,536, creo que es, o algo así. Redondeando, hemos puesto 2,54 atmósferas. Ya tenéis resuelto este ejercicio. Como veis, estos ejercicios son muy fáciles. Simplemente tenemos que sabernos las 3 leyes, la de Boyle-Mariotte, la de Charles, la de Gay-Lussac, y sobre todo, para cuándo se usa. Es decir, la primera sería para temperatura constante, la de Charles, presión constante, y la de Lussac, o Gay-Lussac, para volumen constante. Una vez que sabemos eso, tomamos los datos. Importante, en el enunciado siempre nos va a decir cuál de las 3 variables, temperatura, presión o volumen, es constante. Si no, tenemos que saber o intuir, como en este caso, recipiente rígido, ¿vale? ¿Cuál es la que está constante? En este caso sería el volumen. Una vez que tomamos todos los datos, miramos que los datos están todos correctos, es decir, la temperatura en Kelvin, la presión en atmósfera y el volumen en litros, y ya procedemos a sustituir los datos en la fórmula pertinente, la fórmula que tengamos que usar, la ley que tengamos que usar, y ya simplemente hacemos los cálculos, despejamos la incógnita, hacemos los cálculos y se acabó. Pues nada, hasta aquí la clase de hoy, espero os haya gustado. Nada, a seguir trabajando, que vosotros podéis. Venga, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.